Hay presencias que el proyector convoca y la memoria ya no suelta. No hacen ruido, afinan el detalle. Andrés Soler pertenece a esa estirpe. En pantalla podía ser padre, juez, patrón, consejero o ese hombre que se sienta en la cabecera y con un gesto ordena la habitación. Tenía la cortesía de los oficios bien aprendidos. Llegaba temprano, escuchaba antes de hablar, cuidaba la réplica ajena y dejaba que la historia respirara. Su elegancia no era adorno, era técnica. Un nudo de corbata recto, una pausa sostenida a medio latido, una comisura que apenas se levanta, así convertía lo mínimo en su herramienta mayor. Este expediente no busca fábrica de incienso, busca enfoque. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera. El origen teatral que le templó el oído, las primeras llamadas de cámara, cuando el set todavía olía a madera húmeda, la consolidación durante la época de oro, los protocolos de un caballero que entendía la disciplina como forma de amor propio, las grietas íntimas que dieron profundidad a su mirada, y el tramo final donde la lucidez aprende a despedirse sin aspavientos, porque todo brillo proyecta sombra, y en esa zona oscura también se forja la leyenda. Nos asomaremos a su método y a su ética, dos palabras que en él caminaron juntas: método, economía de movimiento, precisión en la dicción, dominio del tiempo interno de la escena, ética, respeto al encuadre, a la compañera y al compañero, a los oficios invisibles que sostienen una película. Verás cómo la cámara lo quiso por sobrio, y él le correspondió con exactitud, cómo la fama tienta con el sí fácil, y cómo elegir con calma puede ser un no que salva una carrera. Cómo el público, sin saber explicarlo, confió en ese hombre que parecía comprender la gravedad de cada momento sin levantar la voz. No pretendemos resolver todos los misterios, pero sí escuchar sus silencios, ese parpadeo que cierra una puerta, ese medio paso que concede espacio a quien llora, ese suspiro que pesa más que un discurso. También miraremos la trastienda, el cansancio bien administrado, la paciencia de segundo plano, la convicción de que un actor grande hace mejores a los demás. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos lo que las luces ocultan y lo que las sombras confiesan. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. El olor de las tablas, antes de cualquier reflector hubo madera, tablones crujientes, cortinas pesadas con polvo fino, un murmullo que se ordenaba cuando el apuntador cerraba el cuaderno. Ahí, el niño Soler aprendió que la voz no se alza para imponerse, se afina para colocar la emoción en el sitio exacto. Cada función era una clase sin pizarrón. Respirar con el público, medir el silencio, entrar cuando el aire de la sala lo pide. El teatro le dio oído, pero también una ética. Lo que no se siente, no se dice. La familia como escuela secreta. En su casa se hablaba en clave de ensayo. Entre el caldo humeante y el pan recién cortado se corregían acentos, se probaban pausas, se repetían frases hasta que el gesto dejaba de parecer aprendido. Crecer entre artistas no fue licencia para la vanidad, fue disciplina cotidiana. Andrés escuchaba más de lo que hablaba. Observaba la manera en que una ceja puede desmentir una sonrisa, cómo una mano quieta puede sostener un conflicto. Ese inventario de detalles se volvió su gramática íntima. La ciudad hecha escenario, el mapa urbano fue su primera utilería. Calles, plazas, tranvías, zaguanes con eco. Cada rincón sugería una entrada y una salida. Aprendió a colocar el cuerpo para que el espacio hablara a favor del personaje. Años después, frente a la cámara, esa intuición convirtió una oficina modesta en un tribunal moral, una sala doméstica
en territorio de reconciliación o ruptura. No necesitaba mover mucho. Bastaba un giro leve de hombros para cambiar la geometría del plano. Paciencia de segundo plano. Hubo temporadas en que su lugar fue un costado del cuadro. Ceder la luz para que otra persona floreciera no lo restaba, lo afinaba. Descubrió la música del medio latido. Entrar un segundo después para que la réplica del compañero caiga limpia. Salir medio segundo antes para dejar un eco. Esos compases invisibles distinguen al intérprete correcto del intérprete grande. La paciencia del banco de atrás le pulió el carácter y le enseñó a sostener el arco de una escena sin reclamar protagonismo. La primera llamada de cámara, cuando el lente lo recibió, no se deslumbró. Pactó. Recortó gestos que el teatro le permitía. Bajó el volumen de la respiración, sostuvo la mirada, medio parpadeo menos. La cámara, que castiga el exceso y premia la verdad, le ofreció confianza. Desde entonces su herramienta favorita fue lo mínimo, una comisura que apenas se levanta, un ceño que se ordena, un silencio que pesa lo justo. Así empezó a trazar un estilo, sobrio, medido, de caballero que entiende que la intensidad no necesita gritar. Él, Seth, olía a madera húmeda y a promesa. Él, con los zapatos lustrados y el nudo de corbata recto, entendió que cada plano es un contrato de precisión. El padre que no es un molde. La industria intentó ponerle uniforme. Padre severo, padre afectuoso, padre que dicta sentencia desde la cabecera. Andrés aceptó el arquetipo y por dentro lo fisuró. A cada figura paterna le injertó una memoria muda, un retrato guardado boca abajo en el cajón, una cicatriz que no se nombra, una ternura que no sabe por dónde salir. La cámara captó esas capas sin que él las subrayara. Un botón mal abrochado decía remordimiento. Un vaso de agua, sin probar durante toda la escena, decía miedo. Así convirtió un molde en una biografía. Diálogo con leyendas. Compartir cuadro con estrellas mayores exige saber perder para que gane la secuencia. Andrés dominaba ese arte. Cuando la réplica ajena subía como cohete, él aterrizaba la emoción con un sí casi susurrado. Cuando el otro llegaba a la lágrima, él abría un silencio para que esa lágrima tuviera dónde caer. No competía por el centro del encuadre, competía por el tono justo. Esa capacidad de afinar al conjunto lo volvió imprescindible. Detrás de una escena celebrada casi siempre había su oído, atento como metrónomo. La media sonrisa. Tenía un gesto mínimo que se volvió seña, una comisura apenas levantada, la duda filtrándose por un lado de la boca. No era sarcasmo ni burla, era inteligencia en reposo. Decía, te escucho, pero no te creo del todo. Decía también, te perdono, aunque no olvido. El público la reconocía sin saberlo. Esa media sonrisa resolvía conflictos que otro habría explicado con palabras. En primeros planos, una inclinación de 1 milímetro bastaba para torcer el destino de la escena. La disciplina de un caballero. El vestuario correcto como declaración de principios. Saco planchado, zapatos lustrados, nudo de corbata sin alarde. El respeto por la forma le daba libertad en el fondo. Llegaba antes, pedía la marca de luz, repetía en voz baja la respiración del compañero para sincronizar el pulso. Si la producción corría, él ofrecía calma. Si el set se alborotaba, ponía orden con cortesía. Esa ética, invisible para el espectador, hacía visible lo esencial, que un actor grande también es un gran trabajador. Un punto de inflexión silencioso. Hubo un momento en que dejó de ser el padre de para convertirse en una promesa de veracidad. Bastaba que entrara al cuadro para que la escena ganara peso específico. No cambió el volumen, cambió la gravitación. De pronto, directores y guionistas escribían pensando en su latido interior, diálogos con pausas hechas a su medida,
gestos que solo su economía podía sostener, fue un ascenso sin trompetas, la clase de viraje que el público percibe en el cuerpo antes que en los créditos. Los trajes del poder y su factura íntima, cuando le tocó encarnar magistrados, empresarios, patrones o directores de escuela, no jugó al autoritarismo por volumen. Construyó poder con cansancio bien puesto. Hombros apenas vencidos, mirada que atraviesa sin herir, voz que baja medio tono para obligar a escuchar. Ese mando venía con una deuda silenciosa. En el descanso entre tomas, encendía un cigarro que no terminaba y se quedaba mirando un punto fijo, como quien carga una llave que abre demasiadas puertas. En pantalla, el poder no era estruendo, era peso, y ese peso tenía costo en soledad. La luz inevitable y la sombra que crece. Durante su auge, el calendario se volvió un dominó de foros, lecturas, pruebas de vestuario, rodajes que amanecían. El aplauso sostiene, pero desgasta. El brillo de la marquesina no alcanza a tapar la sombra de los pasillos, donde el cuerpo pide pausa. Andrés aprendió a administrar el cansancio como una herramienta más del oficio. Ajustó el gesto, recortó el ademán, afinó la entrada para no malgastar energía. La cámara agradeció ese minimalismo y el público lo confundió con naturalidad. Debajo de la luz, la sombra crecía, pero él la domesticaba a base de método. El idioma secreto de los ojos, en secuencias de diálogo saturado, elegía callar medio segundo y hablar con la pupila. Un parpadeo lento cerraba una puerta. Un vistazo lateral colocaba una sospecha. Un brillo que aparecía en el borde anunciaba ternura antes de que el guión se animara a escribirla. La cámara, siempre ávida de matices, encontraba en ese rostro una partitura completa. Había escenas donde su línea más potente era un silencio sostenido con los ojos. El espectador entendía sin que nadie lo explicara, y salía del cine con la sensación de haber sido mirado con respeto. El compañerismo como método llegaba temprano y preguntaba qué necesitaba la escena para que el conjunto funcionara. Hacía la marca, pedía medir la respiración de quien compartía cuadro y se ofrecía a ajustar la suya. Si la actriz llegaba a un llanto difícil, abría un hueco de aire para que la emoción desembarcara sin tropiezos. Si el actor temblaba en la réplica clave, sostenía la mirada para que encontrara el ritmo. Esa generosidad no era caridad, era técnica y ética al mismo tiempo. Por eso, tantos recuerdan que con él se actuaba mejor, como si el set adquiriera una temperatura justa. El narrador invisible. Hay películas donde no lleva el peso del relato, pero sostiene su espina dorsal. Es el amigo que aparece en 3 escenas y sin proclamarlo, dota de verosimilitud a la historia completa. Un saludo que dura medio segundo más. Una caminata que no pisa los silencios ajenos. Un adiós que cierra un arco emocional sin reclamar foco. Su presencia organizaba el sentido. Cuando el montaje unía las piezas, se notaba que el clima afectivo tenía su pulso. Era un narrador sin voz en off, un guía discreto que hacía que todo pareciera inevitable. La grieta detrás del espejo, la pulcritud también cansa. Hay noches en que el actor se mira y no encuentra personaje, solo un hombre con sueño. Andrés comenzó a notar un desgaste fino, no un derrumbe, una fisura. El espejo devolvía un gesto levemente más lento, una comisura que tardaba en acomodarse. No era tragedia, era verdad. Ese reconocimiento lo volvió más selectivo. Empezó a decir que no con educación, a aceptar menos y a pedir guiones que confiaran en la pausa como recurso principal. La madurez no le quitó brillo, le dio espesor, ruido alrededor, silencio al centro. Los pasillos del cine están llenos de rumor. Un comentario mal contado crece como bola de nieve. Él eligió un método, no alimentar la marea. A veces la rectificación más contundente
Es un silencio sostenido por la conducta. Llegaba, cumplía, se iba, el set tomaba nota. Con el tiempo, los ruidos se desinflan cuando no encuentran quien los sopla. Lo suyo era una forma de modestia activa, concentrar la energía en la escena y dejar que el resto se desgaste solo. El tiempo y sus pequeñas traiciones, el cuerpo negocia. La voz se hace más grave. La espalda reclama otro tipo de silla. El paso pide 1 milímetro menos de prisa. Andrés respondió con técnica. Si no podía empujar, debía colocar mejor. Afinó la dicción, achicó el gesto, convirtió la economía en estilo definitivo. El público no veía renuncia, veía precisión. Donde antes había ímpetu, ahora había peso específico. La cámara, juez implacable, aprobó el ajuste. Presentimiento de cierre. En la primera luz de la mañana, con la taza todavía humeante, se instalaba una intuición. Algún tramo está por concluir. No melancolía, lucidez. Ordenó papeles. Guardó fotos con fechas escritas al reverso. Dejó libros subrayados como quien marca caminos para otra persona. En los últimos rodajes, sus saludos tenían un espesor de despedida sin anuncio, como si entendiera que la gratitud también es un modo de terminar bien. El golpe íntimo, las biografías verdaderas, contienen sacudidas que no salen en los créditos. Una noticia, una silla vacía, una llamada que interrumpe la cena. Nadie supo el detalle completo. Todos notaron la consecuencia. Una mirada más honda, una respiración que tarda un segundo extra antes de la línea clave. Ese dolor educado nunca exhibido se volvió una tinta nueva en su paleta. Desde entonces, ciertos planos parecían escritos por adentro. Días lentos, trato gentil. El ritmo cambió sin pedir permiso. El calendario ya no era maratón, era caminata atenta. Andrés llegó a los foros con un tipo de calma que contagiaba. Saludaba por nombre a quien ponía la luz. Agradecía al utilero por un vaso colocado en el lugar exacto. Pedía 1 minuto para mirar el encuadre como quien saluda a una casa. Hablaba poco, sonreía más. Cada toma se volvió un rito breve. Revisar marcas, cruzar miradas, asentir con esa cortesía suya que tenía la firmeza de un apretón de manos. No disminuyó la exigencia, la volvió silenciosa. El set, como despedida discreta, en los rodajes de esa etapa, aparecieron gestos que nadie anunciaba. Un abrazo más largo a la directora, un gracias, dicho mirando de frente al equipo entero, una pausa antes del curtain que parecía guardar una fotografía invisible. No era nostalgia, era conciencia del tiempo. Convertía los últimos planos del día en pequeñas cápsulas de memoria. Un lugar en la mesa, una silla movida 2 dedos, una puerta que se cerraba sin ruido. Daba la impresión de estar archivando cada detalle para cuando ya no hubiera reflectores. El adiós sin aspavientos. Cuando llegó la despedida, no hubo estridencia. La noticia corrió con esa mezcla de incredulidad y pudor que acompaña a los grandes. Se llenaron salas y pasillos de historias en voz baja. La vez que esperó a un compañero para repetir la escena, la tarde en que arregló un conflicto con una broma mínima, el día que pidió silencio para escuchar la respiración del set antes de filmar un primer plano. Su partida reunió a generaciones distintas que, sin ponerse de acuerdo, hablaron del mismo rasgo: la seriedad amable. La ceremonia del duelo. El homenaje fue multitudinario y sereno. Flores discretas, manos entrelazadas, una fila de gente que prefería recordar una escena específica en vez de pronunciar discursos. Se escucharon susurros con nombres de personajes, títulos de películas, frases que el público había adoptado para la vida diaria. Nadie actuó el dolor. Lo respiraron juntos. Hubo quien dijo que aquel día la ciudad se movió medio paso más despacio. Y hubo también una certeza compartida. El oficio,
cuando se ejerce con honestidad, deja una educación sentimental en quienes lo miran. La herencia en celuloide, lo que quedó, no cabe en vitrinas. Su legado está en la forma en que los actores jóvenes miran antes de hablar, en la manera en que una pausa bien puesta se defiende en la mesa de lectura, en el respeto con que se ocupa el encuadre. Dejó modelos de contención, atajos de precisión, una ética de compañerismo que convierte el set en un lugar habitable. Sus escenas sobreviven no por nostalgia, sino por utilidad. Se vuelven clase cada vez que alguien busca verdad sin exceso. En la memoria del público, su nombre funciona como garantía. Si aparece, la historia tiene columna vertebral. La vida y la obra de Andrés Soler no forman una línea recta, sino un tejido fino, donde cada hebra sostiene a la otra. Disciplina, sobriedad, generosidad y una paciencia antigua que convirtió los silencios en materia dramática. Desde el olor a madera de las primeras tablas hasta la pulcritud de los foros en plena época de oro, caminó sin prisa, pero sin concesiones. No erigió su prestigio a base de alardes. Lo construyó con exactitud. Entrar medio segundo después, salir medio segundo antes, inclinar apenas la cabeza para que el cuadro respirara. Ese gusto por lo mínimo terminó por volverse su firma y su lección. Hubo brillo, sí, y también zonas de sombra. Supo que el aplauso alimenta, pero exige tributo, que la fama ofrece caminos fáciles y que el oficio se salva diciendo que no a tiempo. En los personajes de poder eligió el cansancio honesto sobre el grito. En los padres que le ofrecía el arquetipo sembró culpa, ternura y memoria sin proclamarlo. En las escenas corales se hizo metrónomo del conjunto. Allí donde otros pedían foco, él ofrecía sostén. Por eso su presencia se volvió garantía de veracidad. Bastaba su entrada para que la historia se ordenara. Con los años llegó la economía definitiva. La dicción sin filigrana, el gesto reducido a su esencia, la mirada que clausura una puerta o la entreabre para que asome la compasión. Ese refinamiento no fue renuncia, fue método. Y en la trastienda, la ética. Llegar temprano, agradecer por el vaso que un utilero coloca en el sitio justo, escuchar la respiración de la pareja de escena y ajustar la propia. No hay escuela más clara que la conducta. En Andrés, la conducta explicó la técnica. Cuando la despedida se impuso, quedaron anécdotas dichas en voz baja y una educación sentimental repartida entre generaciones. Su herencia no se cuenta en vitrinas. Vive en la manera en que hoy una actriz decide callar una línea para dejar que la emoción caiga limpia, en la precisión con que un actor acomoda los hombros para cambiar la geometría del cuadro, en la modestia con que un equipo entero aprende a cuidar la escena por encima de cualquier vanidad. Sus películas se revisitan no por nostalgia, sino por utilidad. Siguen enseñando a colocar la verdad a escala humana. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.